Son propiedades que son aplicadas solamente a soluciones muy diluidas y depende pura y exclusivamente del número de partículas. Las propiedades coligativas son la disminución de la presión de vapor, el aumento curioscópico, el descenso crioscópico y la presión osmótica. ¿Qué es la disminución de la presión de vapor? Nosotros, al agregar un soluto al solvente, produce una disminución de la presión de vapor en el solvente puro con respecto a la solución. Esta disminución de presión es ocasionada por las fuerzas intermoleculares que hay entre soluto y solvente. Esa variación de presión de vapor viene dada por la presión de vapor del solvente puro, menos la presión de vapor de la solución. O sea, que la presión de vapor del solvente puro siempre va a ser mayor que la presión de vapor que conforma una solución. O sea que va a haber un delta de presión de vapor. Ahora, la presión de vapor de una solución es igual a la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del solvente. Eso constituye la ley de Rolle, que nos dice que la presión de vapor de una solución depende de la fracción molar del solvente. Ahora, si a esta variación de presión de vapor sustituimos la presión de vapor de la solución y ponemos presión de vapor por fracción molar del solvente puro, sacamos factor común y nos está quedando presión de vapor del solvente puro por 1 menos fracción molar del solvente. Esto pasa dividiendo y obtenemos que la diferencia de la presión de vapor sobre la presión de vapor del solvente puro es igual a 1 menos fracción molar del solvente. Ahora, 1 menos fracción molar del solvente va a ser fracción molar de soluto y llegamos a lo que se llama ley de tensiometría, que nos dice que la disminución relativa, que sería esto, la disminución relativa de la presión de vapor de una solución depende de la fracción molar de soluto. Bien, esa presión de vapor, esa disminución de presión de vapor produce un aumento ebullioscópico, que es el aumento del punto de ebullición de la solución con respecto al solvente puro. O sea, que la variación de la temperatura de ebullición va a ser igual a Ke, que es constante ebullioscópica, por M, que es molalidad. Nosotros podemos tener también y ponerlo como la temperatura de ebullición de la solución menos temperatura de ebullición del solvente puro va a ser igual a Ke por cantidad de sustancia sobre el peso molecular por volumen expresado en kilogramos de solvente. Esto sería molalidad. El Ke es una constante propia de cada solvente. Es una propiedad intrínseca del solvente. El descenso crioscópico es también ocasionado por la disminución de la presión de vapor, es el descenso de la temperatura de congelación de la solución con respecto al solvente puro. Y se lo pone como delta de temperatura de congelación, va a ser igual a Kc, que sería constante crioscópica por molalidad. La constante crioscópica, al igual que la constante ebullioscópica, son propias del solvente y es una propiedad intrínseca de ellos. El delta de Tc vamos a tomarlo como temperatura del solvente puro menos temperatura de congelación de la solución. Va a ser igual a Kc por cantidad de sustancias sobre el peso molecular por volumen expresado en kilogramos de solvente. Y la presión osmótica es la presión originada por el pasaje de solvente a través de una membrana semipermeable a fin de anular el aumento de concentración. Esto pasa en una cuba donde está dividido dos celdas y en el medio de ella tiene una membrana semipermeable. Cuando en una de las cubas agregamos un soluto, desde la otra cuba comienza a pasar solvente a fin de anular ese aumento de concentración. A la presión osmótica se la denota como pi y va a ser N por R por T sobre el volumen total. Ahora, el número de moles sobre el volumen total va a ser igual a la concentración molar. Entonces, la presión osmótica va a ser concentración molar por R por T. Ahora, yo comencé diciendo que las propiedades coligativas es una propiedad que depende pura y exclusivamente del número de partículas. Siempre hay estas fórmulas que hemos visto, las vamos a aplicar en soluciones ideales. ¿Qué son las soluciones ideales?
son soluciones que no se disocian cuando están en solución. Pero si nosotros tenemos cloruro de sodio, entonces esto se va a disociar en solución y va a formar, ingresa una partícula, va a formar dos partículas, que son dos iones. Por lo tanto, vamos a tener un I que se llama factor de Van Hoff igual a 2. Entonces, vamos a tener que la variación de temperatura de ebullición va a ser igual a Ke por M por I. La variación de la temperatura de congelación va a ser igual a Kc por M por I. Y la presión osmótica va a ser igual a la concentración por R por T por I. La concentración molar por R por T por I. Este I puede obtener valores mayores a 1 cuando tenemos ácidos, bases o sales.